Bienvenidos chiquillos, buenos días. Comenzamos la clase entonces la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre, ¿ya? Nosotros anteriormente en la última clase, ¿cierto? Trabajamos con el área del cubo y del paralelepípedo. Ahora vamos a mantener nuestra unidad 3, superficies y volumen, y el objetivo de esta clase es calcular el volumen de cubos y paralelepípedos, ¿ya? Del área. Ahora vamos a ver el volumen en estas mismas figuras 3D, ¿ya? O cuerpos geométricos. Primero, comencemos viendo qué es el volumen. El volumen entonces es la medida, ¿cierto? Como dice ahí, del espacio que ocupa un cuerpo, ¿ya? Que ocupa un cuerpo y para ello vamos a utilizar, se utiliza la unidad básica de medida que es el metro cúbico, ¿ya? Que si ustedes se fijan, acá está escrito en verde y acá está el símbolo, la simbología, la M y el cubo. Si recordamos hacia atrás cuando estuvimos viendo el área, todos los cálculos que nosotros hacíamos del área de cualquier cubo y paralelepípedo siempre lo expresábamos con al cuadrado, donde colocábamos un 2 pequeño. Ahora, en el caso del volumen, vamos a usar el 3, que es el metro cúbico, ¿ya? Al cubo. Entonces, por ejemplo, ¿dónde yo puedo determinar el volumen, cierto? En una piscina, por ejemplo, ahí para poder saber cuánta cantidad de agua necesita mi piscina, ¿cierto? Tengo que saber el volumen que tiene la piscina para saber cuánta cantidad de agua yo le voy a poder colocar para que no sea tan poca y tampoco salga el agua de adentro de la piscina, ¿cierto? Lo mismo en un vaso, también yo puedo calcular, pero el vaso no es ni cubo ni paralelepípedo, pero ahí también uno calcula el volumen, ¿cierto? Para saber qué cantidad de líquido se le puede agregar a un vaso. Y todo esto, como les digo, es al cubo, ¿ya? En nuestra unidad de medida metro cúbico. No quiere decir que siempre va a ser en metros, sino que algunas imágenes o algunos cubos y paralelepípedos van a venir con medidas de centímetros, decímetros, kilómetros, ¿ya? Pero como indico, y vuelvo a repetir, se coloca este 3 pequeño que indica el cubo, que tiene relación con el volumen. Ya, volumen del cubo. Acá tenemos nuestro cubo, del cual ya sabemos que esta minúscula representa la longitud, la medida de cada arista. Ya, aquí nos está mostrando solo 3 aristas, por eso aparecen 3A. Pero, ¿por qué nos muestra esas 3 aristas? Pero vamos a recordar primero que el cubo está compuesto por 8 vértices, 12 aristas en total. Recuerden, estas líneas medias celestes son las aristas. Y las caras que son 6. Y todas sus caras son planas y de forma cuadrada. ¿Ya? Luego, ¿por qué me muestra solo estas 3 aristas, estas 3A y no muestra las 12 aristas identificadas con la letra A? ¿Por qué? Porque para calcular el volumen vamos a utilizar la siguiente fórmula, que sería la V, que es obviamente relacionada con la palabra volumen, es igual y la fórmula ahora es A, que es la arista, elevado a 3 o elevado al cubo, ¿ya? Que así se lee matemáticamente, elevado al cubo. ¿Por qué? Porque dice que voy a multiplicar estas 3 aristas, ¿ya? Que sería el largo, el ancho y el alto del cubo, las 3 medidas. Recuerden que nosotros dijimos, para que se llamen figuras 3D o cuerpos geométricos, es porque tienen 3 medidas, ancho, largo y alto, ¿ya? Entonces, veámoslo acá. Acá tengo el siguiente cubo, ¿cierto? Donde me está mostrando que el largo, que esta arista, que es el largo, mide 10 decímetros, eso significa dm. Luego tengo esta arista que está acá, también mide 10 decímetros y la altura del cubo, que es esta arista, mide 10 decímetros. Recuerden que basta también con tener solo la medida de una de las aristas y yo sé que todas las demás tienen la misma medida. Entonces voy a ocupar la fórmula volumen, ¿cierto? A al cubo, arista al cubo. Ya, la primera. Volumen es igual, arista al cubo. Ahí está copiada la misma fórmula de acá, nada más que cambié la A, pero es lo mismo, ¿ya? Y el 3 pequeño arriba, que es al cubo. ¿Qué me dice? Que tengo que multiplicar la A, la arista, 3 veces. ¿Cuánto mide cada arista? 10. Por eso ahí está, ancho, largo y alto. O largo, ancho y altura. ¿Ya? 3 veces. Multiplico 10 por 10, 100. Y 100 por 10 me da 1000. Y acá coloco la unidad de medida. Como aquí estaba en decímetros, acá abajo coloco decímetros y el 3 pequeño que es al cubo, que indica volumen, ¿ya? Esto es muy sencillo, chiquillos. La siguiente es la misma fórmula, si se fijan, volumen, arista elevado al cubo. Pero, ¿qué hice acá? Expresé la arista elevado al cubo, como una potencia, al igual que lo hacíamos al calcular el área del cubo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto mide la arista? 10 elevado al cubo, y eso es lo mismo que está acá, es lo mismo,
desarrollada, 10 elevado al cubo, quiere decir que estoy multiplicando el 10 tres veces. Ahí está, lo mismo. Y me da un volumen de 1000 decímetros cúbicos. Ahí está el 3 que indica cúbicos. ¿Ya? Vuelvo a repetir, es muy sencillo, hay que tomar la medida de la arista, multiplicarla 3 veces y me da el volumen del cubo. Veamos ahora qué pasa con nuestra otra figura 3D, que sería el paralelepípedo. Volumen del paralelepípedo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acá tengo mi paralelepípedo, ya, donde es la fórmula, me dice aquí el tiro que va a ser volumen es igual a A por B por C. O sea, las tres medidas del paralelepípedo, ancho, largo y alto, ¿ya? O largo, ancho y alto, o alto, largo y ancho. Recuerden que la multiplicación es conmutativa, entonces no importa el orden que ustedes les den a las letras de la fórmula, ¿ya? Porque les va a dar efectivamente el mismo producto al final, al multiplicar. Ya, recordamos también que este cubo, por ser una figura 3D, tiene 8 vértices, 12 aristas y 6 caras. Recordemos que las caras del paralelepípedo no son todas iguales. Hay pares de caras. Hay dos rectangulares, ¿cierto? De una medida, otro par de caras, dos más rectangulares y dos pares cuadradas, ¿cierto? Ya, las aristas. Recuerden que las aristas son estas líneas que están aquí, que se unen para formar los vértices o que se unen donde se juntan las caras, ¿cierto? Y tiene 12. Acá dice que esta arista sería esta de ahí, la B, esta sería esa, ¿ya? La C, y la A sería esta de mayor longitud, ¿ya? Si yo lo miro sería el largo o la longitud, ¿cierto? La altura y el ancho, ¿ya? Pero vuelvo a insistir. Después con números uno los puede modificar, cambiar el orden y me va a dar el mismo resultado. Ya, tengo acá el siguiente cubo con las siguientes medidas. 10, que sería el largo, ¿cierto? Lo vamos a especificar acá. Ya, 10 sería el largo. Vamos a anotar acá entonces. Largo o longitud. Recuerden que igual se puede encontrar de esa forma, ¿ya? El 7, disculpen, primero voy a ir con el 5, que sería la altura, ¿ya? Altura o alto le vamos a colocar. Y el C, que sería el ancho de este paralelepípedo. ¿Ya? Ancho. Ahí está, ¿ya? Entonces tengo largo, ancho y alto en mi paralelepípedo. Teniendo eso me sirve para identificar y tomar las medidas, ¿cierto? 10, 7, 5. Ahí está. Entonces, ¿qué hago? Ocupo la fórmula. La fórmula me decía, volumen es igual a A por B por C, ¿ya? Donde coloqué el largo por el ancho y por el alto. Yo podría haber puesto alto por ancho por largo, ¿ya? Lo voy a hacer ahí al ladito, ¿ya? Entonces podría haber puesto vamos a cambiar acá. Podría haber puesto también, chiquillos, 7 por 10 y por 5, ¿ya? O podría haber puesto 5 por 7 y por 10. Si se fijan, estoy tomando las mismas medidas de arriba del paralelepípedo, nada más que le estoy dando otro orden. Y yo al multiplicar 10 por 7 y por 5, 10 por 7 me da 70 y 70 por 5 me da 350. Si se fijan arriba las medidas están indicadas con SM, centímetros, y agregamos el 3 pequeños, cúbicos. Entonces el volumen de este paralelepípedo es 350 centímetros cúbicos. Si yo acá multiplico esto, me va a dar lo mismo que acá. Igual me va a dar 350. Vamos a realizarlo. Tengo 7 por 10, me da 70, ¿cierto? Y 70 por 5 me va a dar
los 350. Lo mismo que me dio en la fórmula que ya está hecha, ¿cierto? Que está con negro a la izquierda. Voy acá. 5 por 7 me da 35. Y 35 por 10 me da 350. Entonces, ¿para qué hice esto? Para que entiendan que yo los valores, las medidas de la arista del cubo, ¿ya? Lo puedo colocar en distinto orden en la fórmula y me va a dar siempre el mismo resultado, ¿ya? Recordar, vuelvo a insistir, que siempre tienen que colocar la unidad de medida, si está en centímetros, centímetros cúbicos, colocar este 3 pequeñito, ¿ya? Porque así se identifica que lo que sacaste es el volumen, porque si tú lo dejas sin el cubo, son 350 ¿qué? Centímetros, claro. ¿Pero qué? ¿De área? ¿De volumen? Entonces, por eso es importante especificar, cuando es volumen se le coloca el 3 pequeño. Y recuerden que cuando era área se colocaba este 2 pequeño, ¿ya? Eso, chiquillos, es muy sencillo calcular el volumen tanto del cubo como del paralelepípedo, ¿ya? Les dejo sus actividades para que ustedes puedan realizar. Que tengan una buena semana. Nos vemos pronto. Cuídense.